¿Qué tal, ecuatoriano? Soy Jorge Norero. Tengo buenas noticias. Son 3 ya las organizaciones que han conversado conmigo y en las próximas horas vamos a definir una posición al respecto de mi candidatura, si se da o no se da en las condiciones que yo estoy planteando, que es total libertad para escoger el equipo de gobierno y sobre todo si van a lanzar candidatos asambleístas, que estos cumplan con un alto perfil de ética, de honestidad, de idoneidad y de compromiso sobre todo. Pero bueno, yo les iré informando a medida como se den las cosas. Pero de algo quiero hacer énfasis yo. En estos momentos en que el país necesita un líder, hombre o mujer, que pueda combatir a las mafias, que pueda combatir la corrupción, hay un tema que también es importante, no lo soslayemos, y es el hecho de que el Ecuador necesita cambiar su constitución y que sea el soberano el que escoge en un plebiscito qué constitución, de qué año tiene que regirnos, porque la de Montecristi, hasta estos momentos nos ha traído realmente una situación de caos y es la que ha promovido esta inseguridad. Y tenemos que ser muy claros, hasta antes de la Constitución del 2008 el Ecuador no vivía los escenarios que hoy por hoy estamos viendo. Y sí, es rescatable el tema, por ejemplo, de la muerte cruzada, porque esto es lo que nos ha permitido de alguna manera oxigenar el sistema político sin necesidad de recurrir a declarar loco a nadie, ni a que otros huyan en el intento, ni que abandonen el cargo, como en el caso de Maguad. Pero es fundamental que también el Ecuador rescate su sistema judicial. Volvamos a las 3 funciones del Estado, como ha sido tradición en los estados democráticos. No perder, por supuesto, las garantías, porque eso es fundamental, no puede haber retroceso. Yo creo que a la Constitución que tengamos que elegir hay que hacerles algunas reformas para poderlas actualizar de acuerdo con los tiempos que vivimos. Pero otro tema que es fundamental en todo lo que se quiera decir de inseguridad, el gobierno nacional nombró a 2 pesos pesados. Yo estoy sorprendido que en estos 2 años, por ejemplo, nadie en las Fuerzas Armadas dé un justificativo para que no funcionen los radares que fueron destruidos. En una semana de funcionamiento los destruyeron. ¿Cómo es posible que sigamos 2 años, casi 2 años, sin una explicación y que en los diferentes viajes que ha hecho el presidente al exterior no se le haya ocurrido solicitar, por ejemplo, a Israel, que tiene un sistema de radar espectacular, con la famosa escudo de acero que ellos tienen, cómo contribuir, cómo adquirir radares que nos garanticen una inviolabilidad de nuestro espacio aéreo, con el tema de las aeronaves que introducen y sacan de alguna manera drogas desde el país. Eso es un tema que todavía no lo entiendo ni de Moncayo ni de Bravo, que por qué no han exigido cuentas y por qué no han solicitado la colaboración internacional en ese punto específico. El otro tema, se acaba de ir la señora Carola Ríos, secretaria del Sistema Nacional de Aduanas. Son 2 años que hemos perdido de manera, yo diría, irresponsable, en que no se han instalado los escáneres. Y se sabe que es en los puertos en donde de allí sale y se exporta la droga, y es donde se contaminan todos los contenedores. Y no somos capaces de exigirle a la funcionaria que se fue, que dijo que ya estaba, les ha hecho la licitación, que llevan a venir, no se hayan instalado estos famosos escáneres en todos los puertos y aeropuertos del país. Estos son temas que son fundamentales, que alguien tiene que responderle al país. Y no podemos andar que sí, que vamos a hacer esto, que el otro, y no solucionamos los problemas, por ejemplo, también gravísimos, de depuración dentro de la fuerza pública. Fuimos escandalizados con esto de que en la base de Manta, en la Fuerza Aérea, camiones de la Fuerza Aérea transportando drogas, gente vinculada en la Armada, utilizando los servicios de guardacostas para camuflar, para apropiarse de drogas. Eso es inaceptable. Y eso no puede quedar en el ámbito de la confidencialidad. Acá hay que actuar con mano dura. Las Fuerzas Armadas son fundamentales, la policía es fundamental para la vida misma de la República. Y yo tengo un alto aprecio
consideración y me siento parte de la fuerza pública, porque ha sido siempre mi vocación, más que un tema de orden económico, estar vinculado con ellos, compartir con ellos. Estuve en Patuca y de eso puede dar fe el propio general Moncayo. De tal manera que no puede ser, ecuatorianos, que no exista una depuración cuando quienes están en la obligación de impedir que el auge de la inseguridad se siga dando en el país es la fuerza pública. Ahora sí, resulta que sí pueden participar, pero hemos estado casi 10 años en que hemos estado atrás diciendo que participen las Fuerzas Armadas en el apoyo a la Policía Nacional. Y la respuesta fue siempre que ellos no estaban capacitados, que no estaban entrenados, que no tenían los medios. Y de repente, de la noche a la mañana, porque se le ocurrió declarar a algunas organizaciones como terroristas, ahora sí pueden funcionar y podrían ser eficientes. Pero han sido eficientes en apenas 15 días, en que los vimos que andaban de manera reiterada en centros comerciales, en las ciudades, con su presencia disuaden. Pero esto es un tema que tiene que ser de manera permanente, y para ello el Estado tiene que darle los recursos, porque los delincuentes no tienen vacaciones, los delincuentes no van a dormir, están 24 horas los 7 días de la semana funcionando de manera operativa, haciendo inteligencia. Y ese es otro de los graves problemas que tiene el Ecuador. No tenemos inteligencia. Y sin inteligencia no puede haber ninguna capacidad de apreciación estratégica cierta. Estas son cosas fundamentales que no podemos soslayarlas. Y por eso el hombre o mujer que vaya a desempeñarse en Carondelet no puede pues ir sin conocimiento, sin saber lo que tiene que hacer. El tiempo apremia. Cada día que se pierden estudios, análisis y en las sugerencias de otros, sin tener uno realmente el conocimiento, es terrible, porque no se podrán tomar decisiones que sean decisiones que vayan a enfrentar el problema, que lo minimicen y sobre todo lo eliminen, porque aquí hay que eliminar este tema de los azotes del narcoterrorismo. Y en eso tiene que haber una cooperación internacional. Pero la cooperación internacional no solo para tomarse fotos, que viene el señor embajador de la Comisión Europea, de la Unión Europea. No, señor. Esa no es la cooperación que queremos. La cooperación que queremos es con asesoramiento, por supuesto, y capacitación, pero con medios. Nos tienen que dar los medios para luchar contra el crimen organizado, que está muy bien apertrechado de recursos, de medios, de armas y de dinero para sobornar a los diferentes funcionarios en los diferentes niveles y a nivel nacional y en gobiernos locales. No entiendo todavía cómo dicen que hay más de 300 pistas clandestinas. Lo vengo escuchando hace años. ¿Y por qué siguen allí? ¿Por qué no las destruyen? ¿Qué espera la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Dirección de Aviación Civil, para tomar manos en el asunto, para meterle manos al asunto? Estas son cosas que no se pueden seguir tolerando y haciéndonos los locos mirando hacia otro lado. Porque la responsabilidad de enfrentar a las fuerzas del mal es nuestras fuerzas del bien, que son las fuerzas del orden. Pero que no pueden de ninguna manera estar ninguno de sus miembros sirviendo a ese grupo malvado, perverso, criminal, que son los carteles y las mafias del narcoterrorismo. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque acá también no es menos cierto que la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, tampoco hace nada para controlar la Superintendencia de Bancos, el Servicio de Rentas Internas. Acá la propia Contraloría debería exigir declaraciones patrimoniales de manera permanente, controles de los bienes, de las cuentas, de todos los integrantes en alto nivel de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los funcionarios públicos, pues. Porque aquí hay una ostentación y un derroche de cinismo, de gente que antes era chida y que de repente está millonario, porque a la par de la inseguridad, la corrupción es la causante también del gran mal de la inseguridad que se vive. Entonces estas cosas no podemos dejarlas pasar, ecuatorianos. Por eso es que quien vaya, si va a ir a hablar que sí, que la educación, que sí, todo es fundamental. Pero hoy por hoy el tema que nos agobia es el de la inseguridad. Y para eso se necesita tener carácter, conocimiento y compromiso, porque sin esos 3 factores fundamentales para poder lograr una lucha efectiva, nada
nada se hará y todo seguirá definitivamente igual, y quizás peor, porque cada vez es peor la situación que vive el Ecuador. Yo los dejo con estas inquietudes, porque eso es lo que debe de estar en estos momentos en nuestras mentes dando vuelta. ¿Qué se tendrá que proponer para estas elecciones que son realmente atípicas y de manera excepcional? La persona que vaya tiene que tener conocimiento en estas dos materias fundamentales, la inseguridad y el combate a la corrupción, pero también tiene que tener conocimiento de la política, de los temas sociales, de los temas económicos, que son fundamentales también, porque sí. Pero lo que sí es cierto es que sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversiones, no hay turismo y hay deserciones, hay migración. Se está yendo nuestros jóvenes porque no hay futuro en el Ecuador. Están con inseguridad. Y esto es fatal para cualquier país. Perder su fuerza más vital, que son los jóvenes, que son los nervios que van a ser el motor de desarrollo del Ecuador. Y eso no lo piensan los funcionarios públicos, no lo piensa el presidente, no lo piensan los asambleístas, que no hacen nada para evitar esta fuga de gente valiosísima, porque afuera los ecuatorianos son bien valorados. Solo aquí es que nos es indiferente los muchachos, los jóvenes profesionales que salen de las universidades y que tienen unas habilidades manuales pero extraordinarias, son carpinteros, talladores, son albañiles. Es decir, el ecuatoriano en el exterior es bien valorado, aquilatado, apreciado. Solo en el Ecuador es que menospreciamos a los jóvenes y no les damos las verdaderas oportunidades para que tengan un futuro de bienestar, de desarrollo, y puedan también traerle a su familia bienestar, que es lo fundamental. Ojalá que esta situación la pensemos muy bien y sigamos adelante. Seguiremos en contactos. Soy Jorge Norero. Muchas gracias.